Programa de opinión de producción nacional con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables es apto para niños, niñas y adolescentes. Muy buenos días, ahora estoy con William Dávila, diputado de la Asamblea Nacional por el Estado de Mérida y miembro de Parlasur, ¿no? Que, como diría Miquilena, ¿con qué se come eso? Bueno, ese es el Parlamento del Mercosur, ¿no? Acuérdate que Venezuela forma parte del Mercosur desde el año pasado, ¿no? Es reciente y es la primera vez que Venezuela tiene una presencia a la oposición, porque es la primera vez que somos mayoría, vamos a decirte desde el punto de vista orgánico allí. Es una delegación que antes la controlaba el gobierno y en este momento es un escenario importante porque se hace presencia desde el punto de vista no solo político, sino por ejemplo en mi caso, que yo soy diputado por Mérida, como tú lo sabes, pues ahí aprovecho de darle relevancia a lo que es la universidad, la parte turística de nuestro estado y por supuesto presentamos una declaración en respaldo a la Asamblea Nacional. Porque en esos países la presencia de la institución parlamentaria ha costado sangre, sudor y lágrimas, como decía Winston Churchill. ¿En qué sentido? Esas dictaduras tan horrendas que hubo hasta los años 80, eliminó el Parlamento. Ellos saben lo que significa una Asamblea Nacional. Entonces, toda esta acción que ha tenido el gobierno contra la Asamblea Nacional a través del Tribunal Supremo de Justicia, eso hay que explicarlo, eso hay que decirlo. Nosotros tenemos apenas 4 meses en la Asamblea Nacional y el tribunal ha sacado más de 12 sentencias en contra del tribunal, en contra de la Asamblea Nacional, cercenándole atribuciones constitucionales. Nosotros no nos podemos quedar callados, eso hay que decirlo. Yo propuse, o la delegación venezolana propuso una declaración que entró a cuenta en la sesión de la semana pasada para que sea considerada en la próxima sesión que será dentro de un mes. Eso es importante porque eso nunca había ocurrido antes y ya vemos que hay un cambio en la percepción en América del Sur. Argentina tiene una posición ya diferente, Paraguay la ha tenido, Brasil incluso una posición diferente. Los sectores oficialistas quisieron promover una resolución en contra del Congreso de Brasil y no lo lograron. Nosotros propusimos una declaratoria, como lo acabo de decir, en apoyo a la Asamblea Nacional y logramos que entrara a cuenta. Eso es muy importante porque se trata nada más y nada menos de la defensa de la soberanía popular, que por lo demás tuvimos la suerte de proyectarlo en función del firmazo que se hizo. Las decisiones de esos organismos no son vinculantes. Se está luchando para que sea así, es una de las reformas que nosotros estamos promoviendo. Porque igual dictan, cualquiera que dicta y aquí no les paran. Claro, no son normas vinculantes, sino son resoluciones, declaratorias, normas, instrucciones, sugerencias, etcétera. Pero una de las propuestas es convertir el Parlamento del Mercosur en una instancia de normas vinculantes. Y mientras tanto, William, ¿quién paga eso, esos viajes de los diputados? Bueno, eso hay viáticos institucionales para eso en el caso del Parlasur. ¿Que los paga el Estado venezolano? Lo paga el Parlamento venezolano, la Asamblea Nacional, y bueno, en ese sentido Henry es muy riguroso, ¿no? Da lo que corresponde, pues. Los viáticos que corresponden y nosotros por lo menos, nosotros llegamos a los hoteles normales, ¿no? Hoteles de 3 estrellas, de 2 estrellas, nosotros no andamos con pretensiones de lujo de ninguna especie y lo que pasa es que es un viaje muy largo, ¿no? Son 8 horas de viaje, se llega y son 2 días de trabajo, pues. En el caso mío, porque estoy presidiendo la Comisión de Asuntos Internacionales, Integración y Planeación Estratégica del Parlasur y me toca, bueno, un trabajo especial en esa área. Ajá. Mi pregunta, todos los venezolanos en este momento, incluyendo los que tengamos uso de razón, tenemos una campaña en favor de la austeridad en la administración del Estado. ¿Esto por qué? Se han despilfarrado las divisas y aquí no se consiguen divisas para importar medicina, no se consiguen divisas para traer alimentos. Entonces la gente se pregunta, bueno, si hay divisas para que viajen los diputados. Pero esto no es un viaje, esto son giras de trabajo, Carlos. O sea, nos salimos del Mercosur, pues. Nos salimos de esas instancias. Esas instancias existen. Esas instancias son producto justamente de decisiones que tomó el gobierno pasado. Es decir, y nosotros no podemos dejar ese espacio allí. Ok, está bien, pero ¿cuándo se dan los resultados de eso?
se están dando. Ya te acabo de decir, por ejemplo, en este caso concreto, de una declaratoria en favor del Parlamento venezolano. Esas son cosas importantes dentro del mundo de la política internacional. Pero yo te digo esto no por el caso tuyo. No, yo lo sé. Yo creo que yo entiendo en el fondo la pregunta, Carlos, y yo soy el primero te digo porque yo he en recibido cuestionar cartas, lujos. y te las puedo mostrar, las cartas que me recibieron de venezolanos que viven en el exterior, que se han encontrado con parlamentarios en centros comerciales, y me preguntan, bueno, ¿y para eso eligieron a los diputados? Eso sí no es bueno. Ajá. Eso sí lo critico yo. Y yo te digo una cosa, me consta en este trabajo de la delegación de Venezuela en el Parla Sur, en las mismas giras que ha hecho la Comisión de Política Exterior, que son muy concretas, claro, son muy, como decimos, muy modestas. Y esto va porque también los otros diputados de la otra parte viajan también al exterior, que si van a Cuba, que si van a yo no sé dónde. Claro. Entonces, lo que en el caso del Parla Sur incluso van representantes lo que del plantean gobierno. esa gente, son los que viajan a Cuba, los que viajan a Estados Unidos, los que viajan a Uruguay, los que viajan a Argentina, porque ellos dicen que habiendo tal escasez de dólares, ¿cómo vas a gastar viáticos en esas periplos que no tienen justificación? Claro, pero fíjate, tienen razón. Claro, no, pero tienen una razón. Déjame dar una explicación de las cosas. En el caso de la Comisión de Política Exterior, que es la primera vez que se hace el ejercicio de lo que llaman la diplomacia parlamentaria. Fíjate tú una cosa importante que a veces no se conoce mucho. Nosotros hemos logrado articular acuerdos para la ayuda humanitaria y en materia de medicina a Venezuela. Ajá. El Parlamento de Uruguay, pero el Parlamento de Chile. Ajá. Brasil ofreció, México ofreció. ¿Qué es lo que sucede? El gobierno dice que no. Pero ahí están las ofertas. En el Parlamento del Sur, Parla Sur, incluso va a venir una comisión de derechos humanos a Venezuela en los primeros días del mes de junio a constatar la situación de los presos y de la crisis humanitaria. Mientras llega esa comisión, vamos a un receso. ¿Cómo? Con William David. Estás viendo Regiones. Bueno, William Dávila, diputado a la Asamblea Nacional por el Estado Miranda, miembro del Parla Sur, ya explicó por qué viaja. A estas alturas del proceso, después de 4 meses de la Asamblea, ¿cuál es tu evaluación? ¿A dónde ir? Bueno, ¿a dónde vamos a terminar bueno, este conflicto? Yo creo que el espacio natural de desahogo, de desarrollo institucional de muchas cosas es la Asamblea Nacional. El gobierno se propuso como estrategia irla podando, ¿no? Prácticamente convertirla en un espacio... Desde el gobierno habla que la Asamblea está en sus últimos días. ¿Por qué? Yo creo que es al revés. La Asamblea Nacional, mira, en mediciones que yo he visto, sigue manteniendo por encima del 65% el apoyo y la esperanza y la expectativa de la gente. Ahora, ¿qué sí tenemos que hacer nosotros? El trabajo en los circuitos y en los estados de informarle a nuestros electores lo que nosotros estamos haciendo. Acompañar a la gente en sus problemas. Yo te digo, bueno, yo hago todas esas giras internacionales, pero yo acabo de venir de mi estado. ¿Por qué? Porque fui a mi estado a reunirme con los estudiantes de la Facultad de Medicina, los estudiantes de Economía, la universidad, los comités locales del partido. Es decir, haciendo mi trabajo. Es decir, a la gente hay que informarla. Decirle qué es lo que está haciendo la Asamblea, cuáles son las iniciativas legislativas, las propuestas que nosotros hicimos y que se han ido cumpliendo. Ahora, el gobierno ha utilizado la jurisdicción normativa del Tribunal Supremo de Justicia para ir podando la Asamblea Nacional, porque ellos no van a reconocer nunca una Asamblea Nacional que no controle. Esa es la gran verdad. Si esta Asamblea Nacional la controlaran ellos, no habría problema, como sucedió en la legislatura pasada. Ahora, una pregunta, el gobierno, no, es que cuando tú oyes, incluso al presidente de la República, dice que la Asamblea vive en un limbo, oye a los demás dirigentes del PSUV diciendo que están en los últimos días, pareciera que vinieran medidas contra la Asamblea. ¿Tú crees que hay una posibilidad de que el gobierno disuelva la Asamblea, de que el Estado? Poner los tanques enfrente y aniquilarlos, eso es lo que les queda. Porque ya hasta se metieron con el reglamento interior de debate, que es la constitución interna de la Asamblea, que es la que rige la vida normal, ordinaria de la Asamblea, y se meten contra eso. Eso es un golpe de Estado, desde el Parlamento contra el Parlamento, o del Estado contra el Parlamento. Vi que el señor Hugo Cabeza va a demandar en la Fiscalía bueno, a los diputados porque le invadieron allá a la Corporación Maneiro.
Bueno, ¿Sabes tú eso? o sea, cualquier actuación, o sea, mira, y te digo una cosa, ellos se han cuidado porque sí saben que cerrar la asamblea o aniquilarla, eso sí tiene un efecto internacional dentro del contexto del derecho internacional americano. Pero ellos lo van haciendo de una manera hipócrita, cobarde. ¿Por qué? Bueno, porque no se atreven. ¿Por qué no? Bueno, cierren la asamblea, pues pongan un tanque. Llenen eso de soldados, como lo han hecho los centuriones de Santiago a lo largo de la historia política de América del Sur. Háganlo. Nosotros no le tenemos miedo. Yo llego a la asamblea sin ningún tipo de escolta. Yo no ando con esas pretensiones de seguridad extrema porque tal cosa. No, háganlo pues. Ah, no, lo hacen de una manera cobarde, trastocando la soberanía popular. Nosotros presentamos proyectos de leyes. Tenemos proyectos de leyes que se han hecho y se han presentado. Ahora el gobierno le quita la viabilidad económica, impide el ejercicio de las leyes, pero hay cosas como por ejemplo la ley de las cestas tickets. Ajá. Bueno, ahí sí le dio jurisdicción constitucional, porque no se atreve a echarse encima a los pensionados y jubilados. ¿Y qué les va a decir? Que la guerra económica les impide quitarles la cesta ticket. Aprobar. O aprobarles la cesta ticket. La jurisdicción, el Tribunal Supremo le dio viabilidad constitucional. O sea que el presidente tiene que ejecutarla. Tiene que ejecutarla. Pero no la ha ejecutado hasta Bueno, ahora. debería de hacerlo, porque es que él es el primero que desacata la sentencia. Él va a decir que no tiene recursos. Bueno, pero está desacatando la sentencia el tribunal entonces, porque el tribunal, la jurisdicción, la sala constitucional declaró constitucional la ley. Ajá. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Quién viola la Constitución aquí? Entonces, yo creo que aquí está en puerta realmente, yo soy de los que abogo por la salida política de las cosas, pero tanto va a llegar o va a rebasar el agua al cántaro que va a rebasar el agua al cántaro. ¿Cuánto vamos a extremar las cosas? Que cuidado, y aquí un día de esto pasa algo de lo que nosotros no desearíamos que ocurriera. No, yo tampoco. Aniquilamiento. Pues que las amenazas son constantes. No hay forma ni manera que Maduro entienda que una democracia permite la pluralidad, que la Asamblea Nacional es para ser plural. Lo que quiere es transformar la Asamblea Nacional en el Parlamento comunal. Es decir, la Asamblea Nacional cubana, unicameral, con elecciones de segundo y tercer grado para escoger los representantes de comunas, etcétera. Eso es lo que ellos quieren. Ese es el objetivo que ellos quieren. Pero ahora, ¿lo van a lograr? No lo creo. Van a seguir jugando con la desesperación de la gente, Carlos, que pueden está hacer pasando las un decaídas. parlamento, una asamblea comunal sin que la Constitución inconstitucional. establezca, por eso. Es inconstitucional. ¿Y entonces? Por eso, pero como ellos no le... acuérdate que el concepto de ellos es que la revolución está por encima de todo. La revolución es el desiderato, la abstracción sigilosa que representa esa nueva sacralidad ideologicista que ellos manejan para engañar incautos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en este momento? Que por debajo de la revolución todo, por encima de la revolución nada. Y para ello, ni la asamblea ni nada puede ser una categoría política aceptable, porque la revolución es la que impone todo. Y si la revolución dice que el Parlamento comunal es la expresión del pueblo organizado. Pueblo legislador. Es lo que ellos van a tratar de hacer. Ahora, eso es ser reaccionario, eso es ser fascista. Eso es el Estado corporativista. Por eso alguien decía que los extremismos de izquierda terminan haciéndole juego a los extremismos de derecha. Eso es lo que ha ocurrido con este régimen. Se ha convertido en un régimen de poder, la ideología quedó al margen. Porque la izquierda en América Latina y en el mundo siempre se caracterizó, el presidente ha dicho, por ser una izquierda emancipadora. Yo no le entrego el poder del pueblo a nadie. Es una filosofía. Y es que el pueblo es él. Y el pueblo le está demostrando que no lo quiere. ¿Acaso que recoger 2 millones de firmas, Carlos, en un movimiento que no tuvo sino características de espontaneidad es cualquier cosa? Bueno, 2 millones, 1.500.000. No, 2 millones de firmas. ¿Ah, sí? No más, ¿En cuánto tiempo? En 24 horas, 48 horas. Bueno, gracias, William Dávila. Gracias a ustedes, amigos televidentes. Nos vemos aquí mañana a esta misma hora.